Qué bueno que están con nosotros en este Congreso de Salud Pública, formando líderes en salud. Y lo que nuestra compañera mencionaba, pues algo muy importante, ¿no? Enfermería tiene la oportunidad en estos momentos de dar evidencia de todo el arte y la ciencia del cuidado. Y muchas veces pensamos que son nuevas actividades, y la verdad es que no, es retomar el camino. Es volver a hacer lo que en algún momento por X circunstancias se dejó de hacer, ¿sí? Entonces, es retomar nuevamente nuestro papel y nuestra función dentro de la salud pública, pero permítanme la expresión, en una enfermería, en una versión más mejorada, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha dado estos privilegios, el desarrollo humano, todas estas organizaciones internacionales y nacionales que están volteando a ver a enfermería y que le están dando la confianza para realizar, entre otras actividades, unos objetivos del milenio, ¿no? Y también la Organización Mundial de la Salud voltea a ver a enfermería para que en su Agenda 2030 se apoye con el proyecto Triple Impacto, ¿no? Entonces, fíjense que siempre he comentado que esta situación epidemiológica que estamos viviendo nos da muchas oportunidades. Y una de ellas, si bien es cierto que nos enfrentamos a situaciones complicadas el año pasado y todavía nos seguimos enfrentando a situaciones así, pues también es cierto que dio la oportunidad de demostrar todo lo que es enfermería, todo lo que es el arte y la ciencia del cuidado. Y enfermería lideró todas esas acciones en relación al equipo de protección, a la capacitación, a la reconversión de hospitales, ¿no? En ese momento, pudiéramos llamarlo, en la fase de causalidad. Conocimos la causa, que fue el virus SARS-CoV-2, ¿no? Se reorganizó todo el sistema y ahorita estamos en la segunda etapa que vuelve a darle la oportunidad a enfermería, ¿no? Y lo acaba de comentar la doctora Dominga Pacheco, una excelente salubrista y que ha llevado a cabo toda esta organización en el programa de vacunación, ¿sí? Todo lo que se ha llevado en relación a la gestión de la aplicación, en la organización, en la coordinación sectorial con las diferentes instituciones, con las diferentes organizaciones. Entonces, es nuestro momento, ¿ok? Y aparte de este momento, pues vienen más oportunidades. Yo no los siento como que más trabajo o más complicación, sino que vienen más oportunidades, ¿no? Y algo muy importante es precisamente de lo que vamos a hablar en este momento en relación a por qué es tan importante la investigación, por qué es tan importante la evidencia científica en enfermería, las mejores prácticas, por qué debemos de fundamentar nuestras acciones ya en un método epidemiológico, en un método de investigación, por qué utilizar la enfermería basada en evidencias y algo muy importante que viene, que es la práctica avanzada, ¿no? Entonces, en este momento vamos a hablar sobre la ciencia y enfermería en el cuidado de heridas en el primer nivel de atención. Este es el tema, bueno, en relación a este tema, lo que estábamos comentando, déjenme decirle que efectivamente es un programa, un modelo de atención que surge desde el 2011, ¿sí? Se planea con las antecesoras, se planea este modelo y se empieza precisamente a realizar, a buscar toda esta fundamentación para verdaderamente justificar por qué es tan importante la práctica de enfermería en el cuidado de las heridas o en la atención de las heridas, ¿sí? Y bueno, pues como siempre que se inicia algún proyecto, ¿cuál debe ser? ¿Sí? ¿Cuál debe ser? Porque partes de un diagnóstico que te ayuda a identificar la problemática para poder planear tus acciones de intervención y también puedas evaluar el impacto. Entonces,
bueno, pues nuestra primer fundamentación es, pues, ¿por qué es tan necesaria la clínica de heridas, no? ¿Qué la sustenta? Y bueno, si nos vamos al panorama epidemiológico, pues una de los principales fundamentos es precisamente que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y las cardiovasculares, ¿sí? Las oncológicas, pues pueden generar complicaciones como pie diabético, úlceras venosas, ¿sí? Y eso es cierto. Ustedes estamos viendo las estadísticas, la morbimortalidad, y ayer nos ilustraba muy atinadamente la doctora Sonia, ¿no? De que estamos en México, ¿sí? Si bien es cierto que estas enfermedades crónicas no transmisibles están a nivel mundial, pero estamos en México y es un problema que atañe a la población mexicana y que por tanto la salud pública debe de implementar acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas van en aumento, que el descontrol de estas enfermedades nos están llevando a más complicaciones y una de estas complicaciones es precisamente estas heridas, ¿no? Entonces, bueno, también vemos que por otro lado, pues hay un uso ineficiente de recursos médico-quirúrgicos y de enfermería. A veces el personal o los recursos se desvían hacia otras actividades, ¿no? Y se descuida el control o el autocontrol de estas enfermedades que nos llevan a diversas complicaciones. Y pues bueno, un ejemplo lo tenemos ahorita con este problema, ¿no? Donde muchos recursos se están desviando para atender esta situación de pandemia, de epidemia, ¿no? Y estamos descuidando otras actividades prioritarias que a lo largo del tiempo nos van a pesar. Y no a lo largo del tiempo en 5 o 10 años, como se habla muchas veces en las encuestas. A la vuelta de la esquina ya tenemos estos problemas porque estamos dejando de atenderlos, ¿sí? Ayer la doctora Sonia nos comentaba sobre la escasez de vacunas que tenemos, ¿no? Pero pues no nada más es la escasez de vacunas, también es la escasez de medicamentos hipoglucemiantes, es la escasez de material de curación y, bueno, entre otros, ¿no? Y por el otro lado, pues, otro fundamento para establecer este modelo y comprobar la importancia que tiene el establecer estas clínicas de atención de heridas, pues también está el tratamiento tradicional de las protecciones mismas con diversos materiales, ¿no? Digo, cuando el paciente que presenta alguna herida llega al centro de salud o al hospital, pues es porque ya recorrió muchos lugares y ya llega con diversos tratamientos y ya se hizo de todo, ¿no? Que no le funcionaron y entonces llega pues al servicio de salud, ¿no? Pero él ya acudió a este tratamiento tradicional por un lado y por el otro lado, bueno, también nuestro personal, ¿sí? Cuando llegan algún tipo de heridas, pues también le das un tratamiento tradicional, común, general para todas las heridas, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es otro fundamento que ayuda para que se establezcan estas clínicas de heridas. Por un lado tenemos el panorama epidemiológico, pero por el otro lado tenemos también lo que yo les manejaba, la enfermería basada en evidencia, ¿no? ¿Por qué es tan importante utilizar las mejores prácticas? Digo, acabamos de ver que las heridas, todas, ¿no? Se curan tradicionalmente o se atienden tradicionalmente con antisépticos, gasas, apósitos y entre otras actividades. ¿En realidad esa será la mejor práctica? ¿En realidad ese procedimiento me da la mejor evidencia? Y bueno, pues ustedes saben que dentro de la enfermería basada en evidencia, pues un resultado de esta práctica es precisamente las guías de práctica clínica, ¿sí? Sabemos que las guías de práctica clínica se elaboran a través de una revisión exhaustiva de la investigación, la evidencia que existe sobre, en este caso, las heridas, ¿no? Entonces, las guías de práctica clínica surgen después de haber realizado
toda esta revisión bibliográfica de artículos sobre este fenómeno de estudio y se plasman en esta misma guía las recomendaciones que hacen estos investigadores, ¿no? Por ejemplo, el seguir incrementando la evidencia, el seguir realizando la investigación, que nosotros lo pongamos en práctica para evaluarlo. Y bueno, para este caso de heridas, pues existen algunas guías de práctica clínica, entre las que podemos mencionar esta guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia venosa, por ejemplo, ¿no? Hay más, pero bueno, aquí tenemos dos: prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del pie diabético, ¿no? ¿Y por qué estas guías, doctora? Pues porque son los principales problemas que se nos están presentando, ¿sí? Y porque es uno de los fundamentos que la revisión bibliográfica nos lleva a mencionar, y el panorama epidemiológico nos enfoca hacia estos problemas de salud pública, porque ya son un problema de salud pública. Veamos que cada vez es más complicado lograr el control de las personas con diabetes, ¿no? Y ustedes saben que una persona que no se controla, ¿no? Lo ideal es que no padezca diabetes, por supuesto, o que no se presenten estas úlceras, estos problemas cardiovasculares, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la realidad es que se están presentando, que es necesario realizar intervenciones que nos lleven a la prevención, al tratamiento o a la rehabilitación de estos problemas de heridas, ¿no? En estas enfermedades crónicas no transmisibles o en los problemas oncológicos. Otra fundamentación que existe para esta clínica de heridas está el marco legal. Todos sabemos que siempre que se instruye un nuevo modelo, una nueva práctica, algún programa, siempre debe de estar fundamentado, por un lado, en la evidencia, en la investigación, ¿no? En el panorama epidemiológico, de dónde parte este problema, de dónde surge, cómo se puede resolver, ¿sí? Y también buscar qué marco legal lo sustenta para poder tener un mayor peso y decir, demostrar por qué es tan importante esta clínica en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el marco legal, hablamos que las guías de práctica clínica, algunas se sustentan en la norma 045, ¿no? Que también ya es necesario. Recuerden ustedes que en nuestra mayoría de las normas son antiguas, algunas se van actualizando, otras van surgiendo, pero también nosotros como profesionales, como enfermeras, en los niveles de atención, en cualquier nivel de atención se hace salud pública, y bueno, pues es importante tener este marco legal, ¿no? Para poder realizar las intervenciones y también realizar investigación para actualizar estas normas, ¿sí? Hay muchas normas que ya son antiguas y que necesitan hacer una revisión. Y bueno, en este caso, pues la norma 045, que nos norma algunas acciones, ¿no? Otra fundamentación, pues, es la Ley General de Salud. En su mayoría, todos los proyectos que tengan que ver con la investigación, con el tratamiento, curación o rehabilitación de seres humanos, o en la investigación en la que se lleve a cabo con seres humanos, siempre debemos de recurrir a la Ley General de Salud, ¿no? Y en este caso, bueno, esta clínica de heridas, este modelo que se intenta establecer, ¿sí? Algunos estados están más avanzados, a lo mejor en algunos estados ya se esté desarrollando, en otros está todavía en la planeación, y en algunos otros pues como que se instaló, pero no ha tenido el apoyo o la respuesta que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, pues se sustenta en la Ley General de Salud, pero por supuesto que en nuestro Código de Ética también es una fundamentación y entra dentro del marco legal para estas actividades de enfermería. Y déjenme decirles que, bueno, esto es lo que ya conocemos, ¿no? Estos elementos de la fundamentación.
Pero algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina, compañeras, y que es importante que empecemos a leerla, que empecemos a prepararnos, ¿no? Es la enfermería en la práctica avanzada. Cuando empiezo mi presentación y cuando empiezo a saludarlas, les comento que tenemos la oportunidad, la tuvimos y la seguimos teniendo, ¿no? De que organismos internacionales toman en cuenta a enfermería para cumplir proyectos, ¿no? Y les hablaba yo de la Agenda 2030, pero también el Consejo Internacional de Enfermería ha estado trabajando precisamente para potenciar el liderazgo de enfermería, ¿no? Y bueno, es un punto, porque también se pretenden, entre otras cosas, pues las mejoras laborales, las mejoras educativas, pero dentro de esto viene el liderazgo, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo enfermería, el año de la enfermería, enfermería una voz para liderar hacia la salud, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que una parte es la enfermería en la práctica avanzada, ¿sí? Se está empezando a gestar porque la finalidad es que precisamente, y un ejemplo es esta clínica de heridas, es que precisamente el control, el cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles regresen a enfermería. El cuidado, ¿sí? El control. Y verdaderamente, pues digo, ¿quién no puede llevar un control de una persona con diabetes, ¿no? De una persona con algún problema cardiovascular. Entonces, vamos a empezar a trabajar en la enfermería en la práctica avanzada. Y déjenme decirles que, bueno, hay investigadores como Laura Morán, por ejemplo, que empieza a investigar y cómo se va a empezar a aplicar la enfermería en la práctica avanzada, cuáles son los objetivos, se cuenta con el personal, con el conocimiento, con las habilidades, y pues la respuesta es que sí, ¿verdad? La verdad es que sí contamos con los recursos. Bueno, esta enfermería en la práctica avanzada, en esta revisión que se realiza, en esta investigación, se encuentra que tiene 7 dominios, ¿sí? 7 dominios para enfermería, para potenciar el liderazgo y el crecimiento de enfermería. Yo les puse aquí algunos nada más, no están los 7, pero dentro de ellos lo que me llamó la atención es que la práctica avanzada nos va a dar la posibilidad de una práctica clínica ampliada, autónoma o liderada por la enfermera, ¿no? Y, por ejemplo, les comentaba yo de la doctora Pacheco, excelente manejo en este problema epidemiológico, y es enfermera, ¿no? Y es salubrista. Y yo así les puedo decir de grandes enfermeras que pioneras en la salud pública que han demostrado la eficiencia y la eficacia de la salud pública en estos problemas de salud, ¿no? Entonces, pues verdaderamente es la oportunidad de lograr la autonomía del profesional de enfermería. Por otro lado, nos va a darle la oportunidad de mejorar los sistemas de cuidado, ¿sí? El diseño y liderazgo de investigación que tanto estamos adoleciendo de esta investigación en enfermería. Fíjense que estamos escuchando temas muy bonitos, ¿no? Muy interesantes, que son temas de investigación, que saldrían en proyectos de investigación, pero nuestro conocimiento no lo difundimos. Vemos, por ejemplo, otros países de América Latina y otros países europeos y algunos norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, las canadienses, y si nos vamos a América, pues las colombianas, las chilenas, las brasileñas, ¿no? ¿Cómo están produciendo investigación? Colombia, ¿cómo está produciendo también la investigación? Chile, ¿no? Por ejemplo, Chile está desarrollando una teoría en los cuidados. En Colombia, la epistemología en enfermería, ¿sí? Y entonces en México, pues nos falta todavía transitar por estos
estas sesiones de investigación. Eso es la ciencia y la práctica. Ahorita vamos a ver cómo funciona, pero es muy importante que nosotros también empecemos a dar a conocer, porque verdaderamente, compañeras, el realizar investigación, el difundir el conocimiento es dar fe de lo que hace enfermería, ¿sí? Lo dejamos en el escritorio. Lo saben los de nuestro servicio o los de nuestro estado, que eso es muy importante, hizo este trabajo y le funcionó muy bien, ajá, ¿y el resto? ¿Y por qué tu práctica que te resultó fabulosa, por qué no la aplican en otro estado que tienen los problemas similares? ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué no se conoce? Y entonces sería muy bueno evaluar qué tan efectiva fue esta práctica que aplicaste, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? ¿Qué tan efectiva es? ¿Se puede mejorar? La doctora decía, todo es perfectible, todo es modificable, ¿sí? El arte y la ciencia del cuidado de enfermería, en eso se caracteriza, en que se puede mejorar. No quiero decir que porque esté mal, ¿no? Pero siempre se puede ir mejorando porque nuestro paciente es único, ¿sí? Tenemos la universalidad, la diversidad, ¿no? Entonces, si es único, pero también se desarrolla en contexto diferente. Entonces, el diseño y liderazgo en investigación nos vendría a ser un dominio de enfermería a través de la práctica avanzada, ¿sí? Ya les decía yo, el empleo de los resultados de investigación y el alto grado de autonomía, pero también nos va a dar la posibilidad de desarrollar planes, implementación y evaluación de programas sociales que vengan a mejorar a la población. Si en estos momentos nos están dando están señalando la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería, están indicando a los gobiernos que enfermería debe de insertarse en la política, ¿no? Pero en la política de programas sociales. En el desarrollo, la evaluación, la implementación de programas sociales, donde se toman las decisiones para quién, para el beneficio de la población. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida, que no siempre es economía? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de mi población, ¿no? O de la familia de estudio. Bien, entonces, ¿por qué les comento esto? Porque fíjense que nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Estamos al desarrollo, decía, ciencia y enfermería, ¿sí? Entonces, la ciencia es el conocimiento. Enfermería como ciencia, por eso se llama ciencia, por eso logró salir de los oficios a las profesiones, ese gran salto. ¿Por qué se dio? Por la ciencia, por el desarrollo del conocimiento, porque cuentas con tu paradigma, con tu metaparadigma, con tus teorías propias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense, la ciencia construye conocimiento, ¿sí? Construye el conocimiento como en este caso se analiza el panorama epidemiológico, se realiza la enfermería basada en la evidencia para dar la mejor evidencia científica, válgase, la evidencia científica de las actividades que se están realizando, la fundamentación teórica, ¿sí? Y entonces con esto, pues se construye el conocimiento. Y vean ustedes qué pasa con este conocimiento. La ciencia debe de evaluar el conocimiento. ¿Y cómo lo va a evaluar? A través de la práctica de enfermería. ¿Sí? A través es esta práctica diaria que realizamos la que va a estar evaluando el conocimiento que produce enfermería. Vean ustedes por qué la importancia de utilizar nuestras teóricas de enfermería en nuestra práctica diaria.
vean ustedes por qué la importancia de utilizar nuestra herramienta metodológica, que es el proceso de enfermería, y que muchas veces en la salud pública cuesta un poquito de trabajo llevarlo a cabo, ¿no? O trabajo no porque no se conozca, no sepa su manejo, sino porque muchas veces lo que no se me pide, lo que no se me exige, pues no se hace, ¿sí? Conocimiento de todo este proceso de enfermería lo tenemos. Si no se aplica, bueno, es diferente, pero la ciencia ya te dio la herramienta metodológica para evaluar el cuidado, que es el proceso de enfermería, ¿sí? La práctica, les decía yo, evalúa ese conocimiento y entonces dice, bueno, si es cierto, la teoría de promoción de la salud de Nola Pender es aplicable para resolver estos problemas y crear conductas promotoras de salud en los adultos mayores, en las personas con diabetes, o a lo mejor no es aplicable, ¿no? Bueno, Siempre que nosotros apliquemos, ¿sí? Siempre que nosotros apliquemos alguna teoría, no se imaginan la importancia que se le está dando a esa teoría, ¿sí? Si la propia práctica de enfermería no utiliza la ciencia de enfermería, que son las teorías, entonces, ¿quién va a estar reforzando nuestra ciencia? Si si nuestra propia práctica no apoya en la evaluación, en ponerla, ¿no?, en uso para identificar qué fortalezas y qué debilidades tiene. Alimentar la teoría, alimentarla, reorganizarla o decir definitivamente la teoría no es funcionable para este tipo de problema, ¿no? Pero no estamos evaluando la ciencia del cuidado. Es ese gran vacío, por eso yo les decía, tan importante que es la investigación en enfermería, ¿no? Y bueno, una de las críticas que nos hacían los españoles es precisamente de que enfermería no consumía en México, ¿eh? Lo dijo porque para México, las enfermeras no consumimos el conocimiento de la ciencia, porque muy pocas publicamos y todavía mucho menor utilizamos la ciencia de enfermería en el cuidado diario, que es la práctica de enfermería, ¿no? Entonces, necesitamos ir disminuyendo estas brechas a través de esta retroalimentación. Por eso está en círculo, porque la ciencia construye conocimiento, lo manda a la práctica lo utiliza, lo evalúa y se lo manda otra vez a la ciencia para que la ciencia lo mejore, ¿no? Pero ya con evidencia en la práctica diaria. Entonces, este ciclo que está todavía distante, es necesario ir cerrando las brechas entre estos elementos para poder dar una fundamentación, para poder dar evidencia y para poder precisamente incidir en nuestras políticas públicas, ¿sí? La finalidad de las políticas es mejorar la ciencia y el arte del cuidado a través de estos programas sociales, por decir uno, ¿no? Porque todo el cuidado es muy amplio y cada vez será mejor dar evidencia de nuestro trabajo. Pero con esto que yo les manejaba, pues ya tenemos los elementos para poder incidir en estas políticas públicas, ¿sí? Y yo les hablaba que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 y 2018 es cuando se empezó a gestar este modelo para la clínica de heridas, ¿sí? Me di a la tarea de leer de este periodo, del 2013 al 2018, después veo el 2018 y el 2024 y no hay variación, ¿sí? La fundamentación, la estrategia, pues es la misma, a lo mejor palabras más, palabras menos, pero no hay gran variación, lo que significa que desde el 2013, en esa política pública, se trató de establecer ya la clínica de heridas, ¿sí? Y bueno, para específico en el 2011.
Estas políticas públicas, por ejemplo, el modelo de atención del 2013 al 2018, pues decía que en su objetivo general era asegurar el acceso a los servicios de salud con esta estrategia de la clínica de heridas, ¿no? Por el otro lado, pues avanzar en la construcción de un sistema de salud universal. Todos, es de nuestro conocimiento general que los objetivos del desarrollo del milenio, pues nos están encaminando hacia el bienestar de la población, ¿no? Y uno de los objetivos, pues, es que la población tenga acceso a los servicios de salud. Entonces, aquí lo tenemos, garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, ¿no? Ya sabemos que tenemos un sistema de salud fragmentado, que algunos atienden a población derechohabiente, otros a la población abierta, y que a lo mejor el de la población abierta tiene mayores necesidades, ¿no? Entonces, un sector salud fragmentado, y bueno, por eso es que desde ese, vean ustedes, que no es nuevo en el 2018-2024 que nos digan que un sistema de salud fragmentado, y que querían disminuir estas brechas porque ya desde antes se estaba dentro de la política pública pensando en disminuir esta brecha, ¿no? Y bueno, también está fundamentado en el panorama epidemiológico para establecer esta clínica de heridas. ¿Qué pasa en el 2018-2024? Pues también se sigue trabajando con la implementación y estandarización de las clínicas de heridas, ¿no? En los establecimientos de salud del país. Y bueno, pues ya se empieza a organizar todo este modelo y toda esta creación de manuales y lineamientos con esta fundamentación que les comentaba hace un momento, pero también ya se empieza a buscar el área, ¿no? El área específica para esta clínica de heridas en nuestras unidades de salud. Y una vez que ya se tienen los modelos, que se investigó el panorama, que se contó con la fundamentación empírica, se hicieron las revisiones, pues ya se empieza con la estandarización del cuidado y tratamiento de los pacientes con heridas bajo las clínicas, ¿no? ¿Y cómo surgen estas clínicas? Bueno, pues ya les decía que surge con el modelo de atención integral, el MAI, ¿sí? Este modelo clasifica, aparte del conocimiento que trae sobre la clasificación de las heridas, pues también las clasifica con base a la tipología de las unidades, ¿sí? Existen, según el manual, las unidades 5 o 6 clasificaciones de unidades, ¿sí? Así lo maneja el manual. Debe de ser con los centros de salud rurales, los urbanos, los centrales. Bueno, no aparece cómo clasificaron estas unidades de salud, pero lo que sí aparece es otra clasificación de heridas que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Fíjense que este manual también señala las intervenciones que se deben de realizar para este problema o el manejo de la clínica de heridas, ¿sí? Y vean ustedes la importancia que tiene en este manejo la salud pública a través de la promoción para adoptar estilos de vida saludables, lograr el autocuidado del individuo, familia y comunidad, la detección de factores de riesgo, o sea, algunos de los determinantes sociales, ¿no? Prevención y detección oportuna de lesiones y enfermedades para favorecer el cuidado, la prevención, la promoción y la educación, ¿sí? Para lograr autocuidado en el individuo, ¿ok? Y bueno, el cuidado integral a la persona con heridas agudas crónicas y o estomas. Así es como se empieza la integración de la clínica de heridas y empezamos con la planeación y la organización, ¿sí? Por un lado, se empieza a la capacitación del personal. ¿Y quién creen que va a realizar este cuidado? Enfermería, ¿sí? Entonces se empezó a capacitar, a seleccionar al personal, se dio un diplomado en heridas, era el requisito para que la enfermera
se ubicara en esta clínica, o la enfermera que estuviera atendiendo la clínica debía de hacer ese diplomado, ¿ok? Se empezó dentro de esta capacitación a hablar sobre el marco conceptual de las heridas, ¿sí? ¿Qué incluye este marco conceptual? Cuando tengan ustedes un momento, revisen los manuales, pero habla de la definición de las heridas, de la etiopatogenia, de la clasificación, ¿sí? De las complicaciones de las heridas, de las úlceras venosas y arteriales, las úlceras arteriales, o sea, todo el cuidado que se puede dar dentro de este marco conceptual de las heridas, ¿sí? Y también señala cuáles son las acciones que debe de realizar enfermería dentro de su valoración. Vean ustedes, el primer paso del proceso de enfermería es la valoración. Y entonces aquí señala cuáles son las acciones que se deben de realizar en esta clínica de heridas, ¿sí? Y dentro de la clínica de heridas, dentro de la valoración, pues está el que valoremos a nuestro paciente en las 5 esferas, ¿no? Bio, psico, social, y nos agregan la cultural y la espiritual. Entonces, son puntos importantes que señalan aquí dentro de la valoración. Por supuesto, la aplicación de la norma 004, ¿no? Del expediente clínico, tomar en cuenta los datos subjetivos y objetivos de la entrevista, todos puntos importantes para poder planear nuestro cuidado de enfermería. Otro punto importante que nos señala el modelo, pues son los instrumentos de evaluación que se utilizan para clasificar las heridas, ¿sí? Algunas de estos tipos de prueba o instrumentos de valoración, pues son las pruebas de absorciones físicas, ¿no? Las pruebas biológicas como los laboratoriales, los análisis bioquímicos, entre otros, ¿sí? Y también el tratamiento. Con base a tu valoración, con base a los instrumentos de evaluación, se aplica el tratamiento, ¿sí? Y bueno, que el tratamiento decidirá si se utiliza apósito de hidrogel, ¿no? O apósito de barrera antimicrobiana, o apósito de alginato de calcio, o apósito hidrocelular. Bueno, pues esto dependerá de la valoración. Vean ustedes qué tan importante es el trabajo de enfermería, ¿no? Y yo les decía, no es más que poner en práctica lo que ya sabemos, ¿sí? A lo mejor en el primer momento nos cueste trabajo, pero después conforme vas adquiriendo la práctica, pues como decíamos hace un momento, vas mejorando tu cuidado, ¿sí? Por el otro lado, bueno, aparte de la capacitación del personal, pues también se trabaja con la infraestructura. De acuerdo a la revisión bibliográfica, de acuerdo a las guías de práctica clínica, se debe de contar con un diseño arquitectónico específico, ¿no? Este diseño que tome en cuenta los espacios físicos, la ubicación, la seguridad, la confiabilidad, ¿no? De dar confianza al paciente, al usuario. La tecnología también es importante, la sustentabilidad, ¿no? Cuidar el ambiente, siempre que se empieza un proyecto así, pues es importante también el cuidado ambiental, el cuidado ecológico, ¿sí? Los espacios y diseños de los programas que se deben de utilizar, el recurso humano, qué características debe de tener también el médico, la enfermera que va a estar atendiendo esta clínica de heridas y que también debe de contar con su espacio, ¿no? Por el otro lado, bueno, yo aquí les puse un cuadro, un listado de recursos que me parece también importante en relación a el material y el cuadro básico, catálogo de insumos con el que debe de contar la clínica de heridas, ¿sí? Y bueno, como resultado de todo este diseño, de todo este análisis,
se llega a la conclusión de la clasificación en las clínicas. La clasificación va desde la clínica de heridas básicas, ¿sí? Ya sabemos que, bueno, la clínica de heridas básicas atenderá a las heridas agudas y crónicas, algunas úlceras diabéticas, ¿sí? Con base a su clasificación también. Y lo que nos den los resultados ya se analiza si puede ser atendida en esta clínica de heridas básicas o debe de ser referido a la clínica de heridas avanzadas o a la clínica de heridas complejas. Por supuesto que cada una de estas clínicas contará con el equipo y material necesario para llevar a cabo cada una de estas atenciones. ¿Sí? Bien, esta es la clasificación, pero déjenme decirles que precisamente ya vimos la fundamentación, el panorama, está más que demostrada la necesidad de estas clínicas de atención de heridas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque miren que el programa sectorial de salud del 2019-2024 no considera la clínica de heridas, ¿sí? No aparece. Aparece la vigilancia epidemiológica de salud sexual y reproductiva, la salud para el bienestar a través del INSABI, que se pretende garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos, programa de atención universal, atención especializada, pero por ninguna parte, y este es el plan sectorial de salud que tiene 25 estrategias, ¿no? Y aquí, por lo menos, no se ve reflejado, y esto es lo que van a desarrollar en el 2019-2024. Y no aparece la clínica de heridas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el trabajo de enfermería? Porque es necesario que incursione en programas, en la política, precisamente por esta situación. Vean ustedes, ya se tiene todo, el diseño, el cuadro básico, las características del personal, lo necesario, la clasificación de las heridas y, oh sorpresa, cuando vamos a revisar el programa sectorial de salud 2019-2024, nada más no aparece la clínica de heridas, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros como profesionales de la salud empecemos a incursionar en la agenda de este plan sectorial de salud y demostrar por qué es tan importante la clínica de heridas. Y entonces me pudieran decir, a lo mejor esté incluida en la infraestructura y equipamiento, ¿no? O a lo mejor esté incluida en el enfoque comunitario y transversal. Bueno, yo no la encontré. Revisando todo el plan sectorial, puede ser que esté, pero para este momento no aparece, ¿sí? Y este es un trabajo del que enfermería debe de dar evidencia de la importancia que se debe de realizar. Y bueno, miren, yo les quiero presentar a Aurora Tobar Rivas, ¿sí? Es una enfermera de Tula Hidalgo, todos conocemos la situación por la que pasó Tula, ¿sí? Lamentablemente la clínica de Aurora sufrió también problemas de inundación y les quiero comentar que Aurora es una de las enfermeras que realizó el diplomado, que llevó a cabo, que está llevando a cabo la atención en la clínica de heridas, pero como yo ya les decía, así como tenemos la brecha entre la ciencia y la práctica, pues también existe la brecha entre la capacitación a programas y lo que verdaderamente te llega a tu unidad para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos Aurora se encuentra con una situación complicada dentro de su ambiente laboral en relación a que también fue afectado su centro de salud, pero dentro de algunas de las evidencias que ella me decía o de las pláticas que me decía, es de que todavía hace falta demostrar
por qué es tan importante la clínica de heridas, ¿no? Déjenme decirle que en los centros de salud que conozco de aquí de Veracruz, de Jalapa, Veracruz, no he visto la clínica de heridas como lo marcan los manuales que nos señala la Comisión Permanente de Enfermería del 2018-2024, porque en el 2013-2018 pues no se llegó a alcanzar. No dudo que se haya trabajado en algunos otros estados, por lo menos en Jalapa, Veracruz no se vio, ¿sí? Entonces es un proyecto muy importante, por demás fundamentado, por demás demostrado la necesidad, pero bueno, esto nos indica que debemos de continuar trabajando con ella. Entonces, Charlie, si nos haces favor de presentar el video de Aurora. Muy buenas noches. Con el permiso de los organizadores, me permito compartir con ustedes mi experiencia laboral en clínica de heridas. Podría decir que esto inició por accidente. Fue en abril del 2016, cuando por parte del Estado llega un oficio en el cual solicita un recurso para la capacitación de un diplomado. Amiga mía del Centro de Salud de Tula me exhorta a que sea yo quien tome ese diplomado. Después de una selección entre 8 compañeros, quedo yo con la enmienda de ser quien inicie y concluya este diplomado. De inmediato soy transferida al área de curaciones e inyecciones, haciéndome responsable de esta área, sin saber prácticamente nada. Sabiendo lo que toda enfermera sabe, para una curación, uso de solución, jabón e incubar a mi primer paciente, femenino de 83 años de edad, diabética hipertensa, con un problema circulatorio de antaño, con una úlcera varicosa de 17 años de evolución, con medidas 17 por 19 centímetros de dimensión. Me sorprendió tanto esa paciente. ¿Cómo era posible que haya podido vivir así por tantos años? Había tanto por hacer en la clínica de heridas. Entonces, desde ese momento, tomado con mi máster, doctor Víctor Ismael Medesigo, parecía yo niña chiquita de 5 años, preguntando el por qué esto, el por qué el otro, el por qué aquello. De todo tenía dudas. Si algo me interesaba, era saber, aprender, comprender qué más podía yo hacer a esa lesión, a esa herida, aparte del uso de agua y jabón que se había utilizado por tantos años y que no había dado resultados hasta ahora. Había que innovar. Por lo mientras, el cambio de nombre de curaciones a clínica de visitar lo que la cédula indicaba. Instrumental, apósitos, soluciones especiales, en fin, tantas cosas. ¿Qué logramos? Quizás mucho, quizás poco o casi nada, pero por lo menos logramos un poco de instrumental, lo básico, lo mínimo, lo indispensable, pero ahora ya teníamos el área física, un poco de instrumental y el recurso humano. Al principio, algunas personas se acercaban, quizás por curiosidad, a preguntar qué cosa era la clínica de heridas. Ahí se les explicaba que se podían hacer 2 tipos de curaciones. Curaciones tradicionales, con agua, estéril y jabón. Pero también existía lo que era la terapia manual, con apósitos, gasas antimicrobianas, solución y adhesivos especiales. Nos daba la diferencia en el tiempo estimado para la cicatrización en este tipo de heridas, sin omitir que no existía nada de material en la clínica de herida para que nosotros pudiéramos iniciar con la terapia avanzada, con el apoyo de familiares y pacientes, para que ellos se hicieran responsables de forma económica para poder comprar todo su material. Y de esa forma nosotros pudiéramos iniciar con los pacientes, con sus terapias, pudiéramos iniciar y concluir siendo un trabajo en equipo.
siempre indicándole al familiar que era caro el tratamiento, que el tiempo de cicatrización iba a ser un periodo prolongado, ya que dependería del tipo de herida, el sitio, el tiempo de evolución. Todo eso tenía que ver el estado general del paciente, con todo en contra y casi nada a favor. Muchos de los pacientes descartaron y unos cuantos se quedaron a probar, pues regularmente son pacientes multitratados. Por tal motivo, ya gastaron todo o casi todo lo que tenían. Esta es su última opción. Estaba ahí mi paciente ante mí. Ella, con toda la certeza de que yo le iba a ayudar. Y yo, sin en cambio, con mucha incertidumbre. No sabía si realmente le iba a poder ayudar lo que ella necesitaba, si yo realmente le iba a poder dar lo que ella necesitaba, mi primer paciente. Su hijo me la entrega y me dice, se la voy a prestar, de aquí a diciembre. Pues en diciembre me entregarán mi aguinaldo. La llevaré con un médico que me dicen que es muy bueno para que le injerten. Por lo mientras, dígame, ¿qué le traigo? ¿Qué necesita para que usted empiece a trabajar con su herida de mi mamá? Yo, sin en cambio, me quedé observando a mi paciente. Ella tenía una luz en sus ojos. Ella confiaba en mí. Ella sabía que yo le iba a ayudar. El familiar se comprometió a comprar todo lo necesario para iniciar la terapia avanzada de su mamá. En mi mente quedaron resonando sus palabras. Se la presto. Lo primero que hice fue observar la herida. Posteriormente tomé una hoja de bisturí e inicié su deslizamiento. Ahí pude dimensionar la herida realmente. Previos a la llegada de esa paciente, había acudido a una capacitación en la cual nos enlistaron una serie de apósitos. Ahí nos hicieron ver que todos los apósitos curaban todo, eran maravillosos. Pero realmente ahí venía el problema. Si existían tantos apósitos tan buenos que todo lo curaban, ahora surgió una nueva pregunta. ¿Qué apósito le pongo? Había que checar. Ok, primero pues hay que leer un poco, veamos cuál sería el apósito más óptimo que yo podría poner en este momento. Al transcurso de las semanas, fui observando cómo lentamente fue reduciendo el tamaño de esa herida. La coloración, los bordes, fue un cambio total. Por fin se llegó el 1 de diciembre. Ese día vuelvo a ver al familiar. Entonces, le pude mostrar la herida de su familia y le dije, ahí la tiene. Ahora su herida mide 2 por 1.5 centímetros de diámetro. Usted dirá si sí la va a llevar con su médico que le había dicho. Ya está lista para que la lleven a injertar. Sinceramente, yo también me quedé sorprendida. El tiempo había transcurrido tan rápido. Había habido avance, demasiado avance. Es ahí donde recordé las palabras de mi máster, que en alguna ocasión nos dijo. Hay heridas que se curan con apósitos, sin apósitos o a pesar de los apósitos. Quizás era una de estas, esa herida. Lo cierto es que en un lapso de 3 semanas más, esa herida la pude sanar al 100%. Hay tanto por hacer ante esos pacientes que nadie los quiere atender, que sus heridas son crónicas, fétidas, nada estéticas. El paciente casi siempre
llega con una autoestima nula. Muchas ocasiones con sus familiares que consideran que al poderles comprar el material que se les solicita ya cumplieron. Muchas otras sin familiares. Al familiar ya no le interesa. El paciente llega solo. Esos pacientes han perdido su vida social, pues se han aislado por la razón de esa herida, de esa lesión. Han perdido sus trabajos, han perdido su vida social y sexual. En muchas ocasiones el paciente llega obligado por familiares para así quitarse el mote. Tú no te preocupas por tu mamá, tu tío, tu padre. El familiar lo lleva. Muchas de las otras ocasiones el familiar va con toda la actitud. En cambio, la situación económica, que es nula en este momento, no es un factor favorable ante esta situación. Y puedo platicarles tantas experiencias con tantos pacientes, pero ahora pasamos por una situación difícil. Todo el personal del Centro de Salud de Tula, pues nos quedamos sin el equipo físico, sin el espacio físico, mucho o poco de material que se había logrado, que se había conseguido a través de gestión, ya que el pasado 6 de septiembre Tula sufrió una terrible inundación que prácticamente cubrió en su totalidad ese lugar, subiendo a más de 2.5 metros de altura. Siendo esta una situación muy triste al pasar y ver cómo quedó el inmueble. Ahora, esos pacientes más vulnerables de la región no tienen en este momento dónde ser atendidos, incluyendo mi querida clínica de... Ojalá nos puedan apoyar a difundir, pues autoridades y medios de comunicación nos han ignorado. Cabe mencionar que no hemos dejado de trabajar, primero en campo, en la zona de desastre, ante la contingencia, sin olvidar que seguimos en pandemia, con promoción a la salud, realizando en la comunidad cloración de agua, medición de cloro residual en el agua, entrega y capacitación de plata coloidal, vida sororal, pláticas sobre el lavado de manos, IRAS, EDAS, COVID, etc. En este momento podemos decir que hubo eficacia en todas las acciones que se realizaron, pues gracias a Dios no hubo ningún brote, ningún caso grave de algún padecimiento. Todo esto gracias a la salud pública, que es el pilar y base de primer nivel de atención. En este momento sigo trabajando en una unidad de salud distinta a la que yo estaba, de guardia, esperando atender a algún paciente que logre llegar con nosotros. Por su atención, gracias. Les comentaba, gracias Aurora, gracias por tu aportación, por darnos a conocer la experiencia de vida. Vean cuánto conocimiento se tiene, ¿no? Aurora nos decía que su clínica sufrió problemas de inundación. Todos conocimos lo que pasó con la clínica de IMSS, pero no nos enteramos de esta situación que vivió la compañera, ¿no? Y sin embargo está trabajando y está haciendo las funciones de salud pública porque ante todo somos enfermeras. Entonces, es muy importante, compañeras salubristas, que verdaderamente demostremos por qué son importantes todos estos procedimientos. Ella nos manejaba sobre la necesidad de la población, las características. Y vean ustedes, el manual se enfoca en las características de las heridas y pocamente y ella nos hablaba sobre los problemas que surgen, que tienen también los pacientes que presentan esta problemática y la necesidad de atención. Pues muchas gracias. Gracias por su escucha. Maestra Irma, adelante.